Hola, estamos una vez más en La Zurda, esta vez para hacer un programa conmemorativo, con motivo del cumplimiento de otro golpe de Estado en Sudamérica. Para esto estamos con Bea Cantero, una chilena activista que la hemos invitado para que nos venga a contar todo lo que sucedió desde el momento en que Salvador Allende comienza a tomar el poder gracias a los votos del pueblo chileno. ¿Qué tal, Bea? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor y un placer poder hablar de la experiencia de la Unidad Popular como una niña que fue que viví este tiempo de sueños, de utopías, en que tal vez me gustaría poner el eje incluso antes de cuando Allende asume, porque todo el proceso de construcción de poder popular que se generó con las coaliciones de los partidos de izquierda que permitieron que finalmente a la cuarta vez Allende fuese elegido por votos como primera experiencia en el mundo de la vía chilena al socialismo, de ganar por votos y llegar al poder, significó muchísimos años de esfuerzo. Mis padres, mi madre, sus amistades, sus compañeros, compañeras, yo los veía, pero bueno, es una ilusión que no puedo dejar de recordar y de sentir que fueron miles y miles de hombres y mujeres que construyeron esa Unidad Popular que culminó con el ascenso de Allende en el poder. El 4 de septiembre fueron las votaciones del 70 y realmente es una fecha a conmemorar. Y bueno, lamentablemente 1000 días después, el 11 de septiembre, se produce el golpe militar con todo el apoyo, con todo el dinero, con toda la maquinaria que montó Estados Unidos y todo lo que significó, todos los boicots. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeña, en la Unidad Popular, mi padre estaba en la JAP, que eran las Juntas de Control y Abastecimiento de Precios. Entonces era para justamente evitar el acaparamiento y se sabía cuando llegaban los camiones con mercaderías. Entonces, como ya la gente de izquierda la tenían súper controlada, los comerciantes que hacían negocio con esto, nos enviaban a los niños y a las niñas a preguntar. Entonces yo iba con 5 años a preguntar, ¿tiene aceite? Y el comerciante le decía que no. Y luego llegaba mi padre y decía, pero ¿cómo que no? Si el camión le llegó no sé cuándo, no sé cuánto tiene que tener. O sea, y entonces era como una forma de fiscalizar que fue muy, o sea, como lo viví en carne propia, ¿no? Me parece un recuerdo muy bonito de cómo las vecinas se organizaban y con los niños participábamos también. La participación de todos, ¿no? Para poder evitar, bueno, el horror que fue, por supuesto que hubo escasez, porque hubo muchísimas... Pero eran unas maquinarias de quemar camiones, esconder cosas, tirarlas al río, que era brutal realmente. Todo lo que fue el boicot al gobierno de Allende. Pero, sin embargo, así todo, yo creo que la experiencia de la Unidad Popular es una experiencia que es un hito en la historia del mundo, porque las medidas que Allende propuso con sus 40 primeras medidas tienen que ver con la justicia social, tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación de niños y niñas. Por ejemplo, daba medio litro de leche a cada niño, cada niña chilena, que esto fue de las poquísimas cosas que no se cortó después del golpe, ¿no? Pero toda la concepción de, por ejemplo, crear un Ministerio de Cultura, una editorial para que toda la gente pudiera tener acceso a las lecturas. Y se vivió un momento cultural muy, muy rico. Por ejemplo, hubo un tren de la cultura en que artistas, que eran, ellos decían trabajadores y trabajadoras de la cultura, recorrieron todo el país para hacerle campaña a Allende. Justamente el 11 de septiembre estuvimos en el acto de homenaje que se hace cada año en la Plaza Salvador Allende, aquí en Barcelona, en el Carmelo. Y estaba Eulogio Dávalos, que es un guitarrista muy bueno, que él participó de esta experiencia del tren de la cultura y él nos contaba cómo era esto de subirse a un tren que recorría todo el país, porque Chile es un país finito, largo y finito, muy, muy largo, 4.000 kilómetros, y en cada pueblo, en cada lugar, podían, bueno, o tocar guitarra, o cantar, o hacer un espectáculo de teatro. Por ejemplo, Víctor Jara fue una persona muy importante en estos eventos, y tanta gente que no es tan famosa, pero que realmente aportó a este bullicio, era un hervidero de ilusión y de alegría que significó la Unidad Popular. Yo realmente recuerdo como de los momentos más felices, así de ver a mis padres y madres y a sus amistades, ¿no?
compañeros y compañeras de partidos, porque era, además esto que también me hace mucho pensar en qué significa la unidad popular. Cuando uno ve la izquierda en el mundo y en cada país, en cada lugar tan dividida, se pregunta, bueno, y cuando el otro día cantábamos El pueblo unido jamás será vencido, que claro, el problema también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo creo que Allende estuvo ahí porque en algún momento los chilenos y chilenas supimos ponernos de acuerdo. La unidad popular, ¿tú recuerdas cuántos partidos de izquierda la conformaban? Bueno, había varios partidos, puede que me deje alguno, pero estaba el Partido Socialista, del que era miembro de Allende, el Partido Comunista, de los más fuertes, ¿no? Estaba el movimiento, el MAPU, y el Partido Radical, quiero creer. Bueno, eran varios partidos. Todos de izquierda. Claro, todos de izquierda. Incluso dentro de la izquierda igual había algunos partidos que no estaban dentro de la Unidad Popular porque estaban más a la izquierda y lo criticaban. Le parecía que esta vía chilena al socialismo por votos era muy pausada y que no era lo suficientemente revolucionaria. De hecho, la hija de Salvador Allende, la Beatriz Allende, era muy próxima al MIR y de hecho se fue, bueno, era muy cercana al Che Guevara y estaba por una vía mucho más insurreccional, que no pero de todas maneras ella también fue un personaje clave que la historia la ha ido borrando porque la Beatriz Allende finalmente se fue exiliada a Cuba y terminó suicidándose. Estos son los tantos y tantos aspectos de costos, ¿no? de lo que significa vivir una dictadura también y el exilio y la persecución que se generó. Entonces, para mí, la Unidad Popular es recordar un momento realmente muy hermoso de la historia de Chile y también es como una responsabilidad que yo creo que tenemos la gente chilena de intentar caminar hacia allá y ahora la cosa está complicada. En este momento hay próximamente elecciones y hay una desunión y hay un panorama bastante complejo, pero yo creo que Allende está vivo y que de alguna manera esa semilla va resurgiendo, ¿no? Claro, porque lo que está viva es la ilusión del pueblo de recuperar todos sus derechos, que era lo que Salvador Allende con estos 40 medidas fundamentales les estaba entregando a los chilenos. ¿De qué se trataban esas 40 medidas? Para que la gente tenga verdadera noción y sentido de las reivindicaciones que les da Salvador al pueblo chileno, ¿no? Bueno, eran medidas por una parte que apuntaban, creo que las 5 o 8 primeras medidas tienen que ver con regular la corrupción que había en los partidos políticos. Entonces se hablaba, por ejemplo, de ser funcionario no te va a hacer millonario, que esto es algo que lamentablemente alguna gente piensa, ¿no? Y que en Chile estaba pasando, que había que regular todos los robos y toda la corrupción que había en el staff político. Y después hay otras medidas que son de protección a la infancia, muy fuertemente, lo que yo comentaba, el medio litro de leche, la alimentación, el derecho a la educación gratuita y de calidad, que hoy día no es así. Hoy día Chile es un país que está en un marco... Continuamente recortes en educación y... Bueno, además que, luego lo hablo, pues, primero hablo de las medidas y luego hablo de lo que está pasando, qué ha pasado y cómo fue el tránsito. El derecho a la salud también era un derecho que se postulaba gratuito. El derecho a la cultura, este tren de la cultura, la editorial que mantuvo el tener acceso a otras cosas que el pueblo normalmente no tenía, son algunas de las medidas que se planteaban. Protección a la familia, por ejemplo, hay una que dice, el niño nace para ser feliz. Esta me gusta mucho. Y dice, daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo para que todos los niños cursen la enseñanza básica. Mejor alimentación para los niños y niñas, el medio litro de leche, un consultorio materno-infantil en tu población. Todo es derecho a la salud, a la educación. Perdona, Bea, porque lo que hay que explicar para que se entienda es que en Sudamérica, en las zonas rurales, la gente no tenía, y creo que sigue sin tenerlo, acceso a centros de salud cercanos. Hay gente que tiene que caminar por las carreteras kilómetros y kilómetros porque tampoco hay transporte público que lo lleve a un hospital o a una sala de primeros auxilios, a vacunarse,
a los servicios básicos. Es por eso también que en Sudamérica se concentra tanta población en las ciudades, porque en el campo está totalmente desprotegido, sin acceso a lo fundamental, a lo elemental, que la gente que vivimos en las ciudades lo consideraríamos elemental básico, elemental el agua, básico, el gas, claro, el techo. En el interior de los países sudamericanos eso no existe. No existen ni siquiera a veces redes cloacales ni redes de agua. Bueno, de hecho, en América Latina, bueno, yo lo que conozco más es por supuesto el país de donde vengo, Chile. Claro, el tema de la vivienda, por ejemplo, de que al producirse una migración del campo a la ciudad, la clase más empobrecida, que eran estos campesinos y campesinas pobres que llegaban a la ciudad, no tenían dónde vivir, se producían tomas de terreno, y estos lugares, las tomas de terreno, eran en sitios erillazos en que no había ni agua potable, ni, como tú comentas, ninguno de los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, una de las medidas que yo creo que aquí sería muy bien recibida de las propuestas de Allende, hoy la tengo acá, que tiene que ver con el arriendo, porque el arriendo es el alquiler. Dice, alquileres a precios fijos, fijaremos el 10% de la renta familiar como el máximo para el pago del alquiler y sus dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave. Es decir, un compromiso social absoluto con la calidad de vida de todos y todas, y que no se dieran estos robos que la burguesía está tan acostumbrada a hacer, que es enriquecerse a costa de los alquileres, que es algo que... Medicina gratuita en los hospitales, no más estafa. Y lo que tengo también, que eso sí que es revolucionario, una reforma agraria. ¿No es cierto? Bueno, claro, que la tierra es de quien la trabaja, esta idea tan simple y tan importante, ¿no? Que en un contexto de un país que vivía con latifundios, donde las grandes familias aristocráticas tenían la posesión de la mayor cantidad de tierras, y tenían gente que trabajaba para ellas en condiciones súper de explotación, pudiese ofrecerse que la tierra es para el que la trabaja, realmente también es una revolución, y es una propuesta que apunta directamente a las diferencias de clase, y a romper esto y a darle la vuelta. Pero mientras tanto, en Estados Unidos... Muy mal. Nixon, cuando ve que gana en el marco, digamos, de la Guerra Fría, porque hay que decir que esto hay que situarlo dentro de la Guerra Fría, cuando ve que gana Salvador Allende, al minuto 1 destina $10 millones para que Salvador Allende no asumiera el poder. Bueno, de hecho, la mano negra de la ITT estuvo ahí todo el tiempo, boicoteando, financiando. Sabemos ahora que hay archivos desclasificados, todo lo que hicieron para impedir que Allende asumiera, y una vez que asumiera, a boicotearlo. Esto, bueno, como están desclasificados los archivos, ya se sabe que es impresionante cómo la mano negra de Estados Unidos y del imperialismo hizo todo lo posible porque no se replicara en América Latina una experiencia tan potente como llegar por la vía democrática a una visión socialista, que la mayoría de la población tuviera la conciencia de votar una propuesta revolucionaria y que no fuera necesario que fuera por la vía de las armas, que fuera sin muerte. Entonces esto había que pararlo porque era una epidemia que podía contagiar rápidamente al continente, y que de hecho se vio, ¿no?, que dentro del marco de las políticas de represión de Estados Unidos, la Escuela de las Américas adiestraba para la represión, y todos los golpes de Estado que se encadenaron no solo en Chile, sino que luego en Argentina, en Perú, en Uruguay, bueno, era realmente el continente ardiendo por esta propuesta represiva de Estados Unidos, que lo que quería era controlar su patio trasero. O sea, esto de que América Latina es un continente al sur de Estados Unidos, que es una canción que tienen unos chilenos ahí, es una visión que el imperialismo tiene, ¿no? Que América Latina es su patio trasero, y se le estaba revolucionando el patio. Claro. Por eso es que tuvieron que, o sea, lo hicieron de una manera perversa, parar violentamente este proyecto, porque era potencialmente un peligro muy grande que las personas en América Latina nos levantáramos juntas, ¿no? Hiciéramos este sueño de un continente socialista que, bueno, está liberado en la mente. Era, digamos, liberado de las garras de Estados Unidos. Claro. Porque, digamos, que
todo lo que hacían los gobernantes hasta que llegó Salvador Allende era pedirle permiso al tío Sam para hacer cualquier medida de gobierno. Y además que, bueno, Estados Unidos tenía intereses económicos como las minas de cobre en Chile, una de las medidas que también fue muy importante para la economía del país fue que Chile tiene de las mayores mineras, de las minas a tajo abierto de cobre del mundo, si no la más grande, creo. Y el recurso cobre en Chile es bastante abundante en el norte, y Allende y su equipo lo que hicieron fue nacionalizar el cobre. Esto significó que los ingresos del país evidentemente subieron mucho, porque el cobre para los chilenos y chilenas significa que pues, se podía pagar la educación, la salud, todas estas cosas que estaban en el programa, que había dinero para pagarlos porque estaba la minería del cobre. Y esto también, claro, era atentar al bolsillo, ¿no?, del tío Sam, y por eso es que para nosotras siempre este rayado de Yankee Go Home era como muy, muy sentido por la gente, porque evidentemente era la manera de tener ese recurso para el pueblo chileno. Porque no nos olvidemos que en el contexto del colonialismo, ¿no?, o sea, primero están entregando los recursos naturales hasta Europa, que nos saqueó todo lo que quiso, y luego viene Estados Unidos y sigue lo mismo. Había que de alguna manera parar ese expolio, y yo creo que Allende tuvo la valentía y tuvo la fuerza y tuvo también la inteligencia de hacer las alianzas que posibilitaron nacionalizar el cobre chileno. Y bueno, hay que decir que la ITT, para los que no saben, era una agencia de información, ¿no es cierto?, de medios de comunicación. Sí. Y a través de ITT se comienza a boicotear el gobierno de Salvador Allende, diciendo mentiras. Es exactamente lo mismo, y casualmente se lo decía a mi hijo, que nació en el año 75, y él no conoció lo que sucedió en Chile ni en el resto de Sudamérica, que lo que están haciendo en Venezuela es exactamente lo mismo que hicieron con Chile, pero es el plan calcado. Sí. Nada más que como las dictaduras militares han sido desacreditadas por el tema de derechos humanos, se valen de la burguesía de cada país sudamericano para realizar los golpes de Estado, y se destinan muchos millones de dólares, que también se destinaron, como decíamos, para impedir que Salvador Allende fuera presidente, pero luego se recurre al Congreso, y el Congreso de Estados Unidos aprueba que de la Reserva Federal salga dinero para seguir boicoteando, claro, y desacreditando al gobierno de Salvador Allende. Yo quiero hacer hincapié, disculpa que te interrumpa, en todo este proceso, porque yo percibo que en Sudamérica se vuelve a repetir la misma historia, y además que tiene que quedar claro la gran epopeya, no solamente de Salvador Allende, sino de todo el pueblo chileno que tuvo que sufrir esta resistencia, ¿no?, contra este boicot, contra las clases populares. Claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, había políticas, Allende estudió medicina, entonces tenía mucha conciencia de la importancia de una buena alimentación. Por eso el medio litro de leche, por eso fomentar que se consumiera pescado, y que hubiese una alimentación sana. Había muchas medidas que son de carácter de salud pública. Y esto significó que muchos niños y niñas de las poblaciones que en otro contexto habrían estado malnutridos pudieron alimentarse de una manera correcta. Luego viene este terrible golpe militar, producto, como hemos dicho, del boicot de Estados Unidos y de todas las potencias económicas que les interesaba seguir aprovechándose de nuestros recursos. Y aquí, viene el horror que significó miles de desaparecidos, miles de asesinados, ejecutados. Yo en mi familia tengo personas ejecutadas, personas que fueron exiliadas, obligadas a dejar el país, como muchísima gente, ¿no? Y por eso me vinculé ahí, ya estaba más grande, a las asociaciones de derechos humanos en Chile, las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de prisioneros políticos, de exiliados, que luchábamos por, primero que nada, denunciar las cosas que estaban pasando, porque el común de la población estaba tan aterrorizada que no tenía acceso
también no había medios de comunicación alternativos tan fáciles. El error fue tan grande que paralizó mucho. O sea, el vivir una dictadura y el que te pudieran matar, tú salías a la calle y no sabías si te mataban al día siguiente. Yo luego fui dirigente estudiantil también y tuve compañeros que mataron a 2 metros mío en la universidad con balines de goma. Esto que le pasó aquí a Esther Quintana, pues allá en Chile mataron muchos estudiantes universitarios con balines de goma para desalojar protestas. Y mucha gente que sufrió las torturas. Yo también estuve trabajando de voluntaria en la Comisión Chilena de Derechos Humanos y ahí escuchábamos todos los relatos de torturas de la gente, pero que tú dices, esta gente no tiene humanidad, o sea, es como una perversión muy grande, ¿no? Poder hacer daño y gozar haciendo daño a la gente. Y hay experiencias tenebrosas como, por ejemplo, Colonia Dignidad, que era un espacio como sería una masía aquí, en que se torturaba y estaba todo cercado, y esto lo traía un nazi, un alemán que tenía ahí su feudo. Y bueno, ahora han salido películas y todo denunciando a posteriori, afortunadamente, porque se han podido recuperar un poco los archivos, pero eran verdaderos lugares de tortura y un campo de concentración. Sí, pero era muy... como que era una tortura psicológica también, de formas de vivir, se les imponían ciertas reglas, tenían a los hombres de un lado, a las mujeres de otro, bueno, en fin, era un tipo desquiciado, pero bueno, tuvo todo el poder y toda la posibilidad de ejercer esta violencia. Perdona, Bea, lo que pasa es que esta gente hace experimentos psicológicos. Y no solo psicológicos, también inyectando drogas. Claro, han hecho experimentos de comportamientos humanos para luego aplicarlos en las sociedades. Hay esto también lo hacían los nazis en Alemania, sí. Y cuando los nazis huyen, bueno, era alemán este tipo, sí, era alemán. Esta gente huyeron de los campos que manejaban los campos de concentración nazis en Alemania, se refugian en Sudamérica y siguen haciendo ahí la suya. Claro, exactamente. Sí. Bueno, entonces todo este clima de terror que vivimos durante 17 años, yo quiero rescatar sobre todo el clima de resistencia y, por ejemplo, la tremenda fuerza que tuvo en épocas de la dictadura, porque ahí era muy fácil pensar que el enemigo era uno, ¿no? Había que echar a Pinochet, y esto era como el mandato que nos salía de las entrañas de que querer rescatar la Unidad Popular, y entonces el movimiento poblacional, el movimiento estudiantil, los trabajadores en alguna medida también. Claro, hacíamos muchísimas experiencias de resistencia que permitieron que al final se negociara. Lamentablemente, claro, tuvimos una salida pactada que no es para nada del gusto de la gente, claro, que tuvimos en la trinchera. No fue juzgado. No, Pinochet. Bueno, Pinochet finalmente fue juzgado por un juez de aquí, por el juez Garzón, cuando ya estaba viejo, porque primero fue senador designado. O sea, por eso digo, la transición para nosotros fue bastante dura, y también como la búsqueda de la verdadera justicia, ¿no? Todavía, después de tantos años del golpe militar, se están buscando detenidos desaparecidos. Yo creo que esta búsqueda, esta necesidad de memoria histórica, que también aquí en el Estado español está presente, es muy importante de seguir en esta senda, porque sin verdad y sin justicia no se puede seguir adelante. O sea, no podemos permitir que se pierda la memoria. Y yo, si quisiera decir algo de la experiencia chilena, sería eso, que estoy muy orgullosa de haber podido vivir un pedacito de lo que fue la Unidad Popular, pero sobre todo creo que es muy importante que la gente conozca estas experiencias y que no se olvide que ninguna de las personas que murió asesinada esté olvidada, y que nada de esto se haya olvidado. Yo creo que en la medida que recordemos, yo tengo amigas muy queridas que fueron asesinadas, así que es algo que me toca muy, muy en el hondo, y siento que estoy un poco hablando por lo que ellas harían, ¿no? Porque también ellas estarían en la trinchera de la defensa de un país más justo, de otro mundo que sí que es posible, y que con toda esa sangre que está derramada tenemos que seguir construyendo. Y que además que la sangre derramada no sea en vano, tanto esfuerzo. Claro. ¿No es cierto? Porque para que todas las muertes
y todos los que dieron la vida por un ideal. Que sean semilla. Claro. Eso. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, la transición ha sido bastante traumática porque fue una salida pactada, o sea, un plebiscito ahí un poco arreglado, bueno, en fin, ganó el no, que era no a Pinochet, pero hubo una serie de prerrogativas, como por ejemplo lo que comentabas, que él fue senador designado, siguió en el gobierno. Y no al ser senador tiene inmunidad. Claro, sí, se le juzgó ahí. Claro. Y fue gracias a todo lo que tiene del derecho internacional que pudo ser juzgado desde España, y fue detenido, y esto lo celebramos muchísimo, fue detenido en Londres en una clínica porque fue a hacerse un tratamiento, y entonces, como había estado en orden internacional de detención, estuvo preso. Y en realidad yo creo que esa es como una pequeña reparación a toda la barbarie, porque fue un momento en que la gente que estábamos defendiendo los derechos humanos pensamos, bueno, es un poquito de justicia. Qué lástima que no sea en Chile, qué lástima que no sea nuestros propios tribunales los que estén haciendo justicia, pero este tipo que se muera, que haya pasado por una situación de estar detenido, era súper importante, ¿no? O sea, se murió sin estar en la cárcel, pero por lo menos estuvo detenido en una clínica, que bueno, esto Franco se lo saltó, que le habría hecho muy bien, pero bueno, estas transiciones difíciles de las dictaduras yo creo que nos dejan este sabor tenso de que toda la energía que que hubo en la resistencia se desinfla un poco, pero yo siento que son procesos y que son tiempos que tal vez son un poco largos, pero ahora, por ejemplo, veo que está resurgiendo mucho el movimiento estudiantil en Chile. Bueno, porque el modelo que se instaló lamentablemente durante la época de Pinochet fue un modelo totalmente neoliberal. O sea, a Chile llegaron todos los alumnos de los Chicago Boys, que era la escuela más neoliberal de todos Estados Unidos, e imponen un modelo de educación prácticamente privada. Las universidades pierden muchísima financiación, las pocas públicas que hay las van recortando, y ahora para entrar a una universidad pública en Chile hay que pagar y endeudarse. Es como aquí en tu puta vida tendrás una casa, pues en Chile en tu puta vida vas a tener un título si no lo pagas, pero por 30 años. Y estas son consecuencias y secuelas del modelo neoliberal que impone Pinochet, que ahora, por suerte, hay un movimiento estudiantil otra vez organizado, otra vez fuerte, pidiendo una educación gratuita. El modelo neoliberal no lo impone Pinochet. Perdona que te lo diga. Bueno, lo impone Estados Unidos y se vale de todas las dictaduras militares. Evidentemente es un títere, claro, no, totalmente de acuerdo. O sea, es una forma de decir totalmente de acuerdo. El modelo es, pero me refiero en el contexto de esta dictadura, es que van estos miembros de la burguesía chilena a estudiar a Chicago, claro. Y tienen estos profesores que piensan que el mercado lo regula todo, que hay que hacer negocio y que el planeta es infinito, con lo cual podemos robar todos los recursos naturales sin preocuparnos de que tenemos un solo planeta, que si no lo cuidamos, bueno, pues van a petar ellos y nosotros porque no hay más recursos, básicamente. Entonces, claro, es un modelo como de dominación del ser humano rico a la naturaleza que no contempla y no le importa ningún costo, ni humano, ni medioambiental, ni nada. Y ahora es cosa de escuchar lo que dicen de que no hay cambio climático. Y hemos sufrido veranos de 40 grados que tú dices, esto no es así accidental, sino que es producto de una industrialización que no se autorregula para nada y que no se limita ni se frena. Pero yo estaba hablando y tenía muchas ganas también de focalizar en lo poderosas que somos las personas si nos organizamos y si hacemos resistencia colectiva. Yo tuve el privilegio de haber vivido eso en Chile y creo que es una experiencia también que me hace llegar aquí y ponerme también a organizar otras cosas, porque uno viene con esta mochila del activismo y no se acaba cambiándose de país o de contexto. Así que también quisiera invitar a las personas a que conocieran un poco más. Hay bastantes documentales muy interesantes de cómo fue el proceso de Salvador Allende y la Unidad Popular. Están las películas de Patricio. Hay varios documentales. Y también otra cosa que yo le había propuesto a tu compañero era la música, toda la nueva canción chilena que se creó y que floreció en toda la época de la Unidad Popular, el Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara,
Violeta Parra se murió un poquito antes, pero bueno, también es como dentro de toda la atmósfera cultural que se estaba viviendo, de rescatar lo popular, de rescatar lo del pueblo, de no ser una cultura elitista. Y con contenido, ¿no? Con un contenido muy popular. No vacío de... Claro, Víctor Jara tiene una canción que dice: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Claro. Y es eso, es el sentido y la razón de una vida nueva que se estaba construyendo con toda la ilusión y que, bueno, los grandes poderes fácticos cortaron, pero creían que nos habían matado, pero éramos semilla. Esa frase de los zapatistas yo creo que también se rescata y sirve para cualquier movimiento revolucionario que se haya producido tanto en América Latina como en todas partes del mundo, porque yo creo que esas semillas van quedando, ¿no? Y al enterrar, en realidad están sembrando semillas. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve preparando un poco, informándome sobre el proceso en Chile, es que salían a la calle los activistas o los que apoyaban a Salvador Allende cantando una consigna que se canta aquí en España, bueno, en Barcelona cuando salimos, luchar, crear poder popular, digo, claro. ¡Ostras! Claro que sí. ¡Qué increíble! ¿Ves? Esa es una forma de seguir, ¿no? Con esta brecha para que no se apague. Bueno, yo creo que es una ansia colectiva y es también entender que crear poder popular significa realmente poder sostener un proceso revolucionario, porque las revoluciones no se hacen por momentos, sino que hay que construirlas y son procesos y son lentos y son acumulación de muchísimos factores. Entonces, claro, yo podría sentir que me tocó vivir como una derrota, pero también lo miro que sí, porque de alguna manera toda la ilusión que tuvieron mi mamá, mi papá en la Unidad Popular no fue lo que ellos querían, pero por otra parte también fue como ser parte de la resistencia. Y ahora como apoyar a lo lejos el resurgimiento de la resistencia, ¿no? Porque, como digo, Chile hoy día es un país muy difícil, es un país que ninguna de las cosas que Allende propuso se garantizan, ni la salud, porque solamente algunas enfermedades se cubren por la salud pública y las otras son privadas, y hay gente que tiene que vender sus casas o hacer ferias solidarias, miles de acciones así, de juntar dinero entre vecinos y vecinas para poder pagar un tratamiento. Es brutal, o sea, porque se te va la vida en eso. Ni la salud, ni la educación, que es carísima, ni la vivienda, bueno, nada de lo que él proponía ahora es realidad. Pero sin embargo, la necesidad o el discurso, la lucidez que tenía la propuesta es tan que se van retomando de a poco, ¿no? A pesar de que el modelo neoliberal impone de alguna manera esta mirada consumista, que es la que más me preocupa de que en Chile... individualista, ¿no? Claro, porque el consumismo va junto con el individualismo de pensar cómo me arreglo yo mi parcelita, cómo estar en el mundo. Y en realidad, claro, esto es totalmente lo contrario de pensar en procesos colectivos, en que hay que pensar en el bienestar de toda la humanidad o todo el colectivo y no de mi puro ombligo. Y esto, bueno, fue así como cruz cara, o sea, propuesta socialista, propuesta neoliberal, y ahora se va retomando poco a poco, creo yo, con muchas dificultades, la necesidad de retomar, bueno, estas 40 medidas suenan casi de película de fantasía, pero fueron realidad. O sea, cuando yo escucho gente decir, bueno, pero es que si nos ponemos a leerlas todas, hoy día son tan vigentes como desde el 70. Yo tengo aquí que se expropiaron 4.401 latifundios para repartirlos. Para la reforma agraria, claro. Sí. Y que se les restituyeron a los mapuches tierras, sí. Tierras que habían sido usurpadas a los mapuches, ¿no? Porque vuelvo a aclarar, las mapuches viven en la región. Tanto la frontera es accidental, claro, Chile y Argentina es accidental. Es inventado, claro que sí. Es un invento, la frontera, seguro, seguro. No, y también si piensas en, o sea, todo lo de la reforma agraria iba junto con el acceso real a la educación y a la cultura, o sea, que niños y niñas pudieran ir a la escuela gratuita, de calidad, con una propuesta
realmente que también había comedores populares en las escuelas para que las madres de alguna manera pudieran liberar ese tiempo y trabajar. O sea, era lo que ahora se habla así como tan modernamente de conciliación. Pues claro, hace 47 años Allende ya lo estaba poniendo en práctica, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, que eran cosas muy potentes que sí, que tenemos que seguir luchando para que se implementen. Vale. Bueno, gracias, Bea, por dejarnos esta experiencia tan reconfortante, porque realmente das esperanzas de que la lucha vale. Pues sí, vamos lento porque vamos lejos, pero vamos, como dicen los zapatistas. Se perdió, siempre se lo digo a un compañero argentino, se perdió una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Claro, no. Quizá la vamos a ganar. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por suscribirte y gracias también a todos los invitados. Yo quiero terminar con unas pequeñas estrofas de una poesía de Pablo Neruda, que fue un gran baluarte, un gran valor. Bueno, el gran amigo de Salvador Allende también. Gran amigo de Salvador Allende. Y quiero terminar con, si me permiten, con un poquito de poesía. La poesía se llama Incitación al Nixoncidio y Alabanza de la Revolución Chilena, pero son unas pequeñas estrofas porque realmente es una obra, la incitación al Nixoncidio. Al criminal emplazo y lo someto a ser juzgado por la pobre gente, por los muertos de ayer, por los quemados, por los que ya sin habla y sin secreto, ciegos, desnudos, heridos, mutilados, quieren juzgarte, Nixon, sin decreto. Así Nixon comanda con napalm, así destruye razas y naciones, así gobierna el triste tío Sam, con asesinos desde sus aviones o con dólares verdes que reparte entre politijarpas y ladrones. Hasta otra, hasta la victoria siempre. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrimas de